En esta sesión de nuestros ejercicios del primer curso de probabilidad vamos a abordar el tema de espacios de probabilidad laplacianos. Estos son un tipo especial de espacios de probabilidad en la cual se asume, en primer lugar, que el conjunto omega es un conjunto no vacío y finito, que todos los subconjuntos de omega son eventos, es decir, asumimos que la sigma álgebra es partes de omega y P va a ser la medida de probabilidad determinada por lo siguiente: P de un conjunto unitario, conjunto cuyo único elemento es omega, que lo vamos a simplificar escribiendo P de omega, va a ser igual a 1 sobre el número de elementos del conjunto, y eso para cada omega en omega. Aquí, entonces, a ese espacio de probabilidad, omega de Fp se le va a llamar espacio de probabilidad laplaciano. Y como mencionábamos en la sesión anterior, en los espacios de probabilidad laplacianos, el cálculo de la probabilidad de un evento se reduce, entre comillas, a contar el número de elementos que tiene el conjunto. Entonces, eso se basa en la siguiente observación. Vamos a suponer que tenemos entonces el espacio de probabilidad omega, F, donde F es conjunto de partes, y P determinada por la forma como mencionamos anteriormente. Vamos a suponer que tenemos ese espacio de probabilidad laplaciano, que tenemos un conjunto no vacío contenido en omega, es decir, un elemento de la sigma álgebra, y vamos a mirar a qué va a ser igual la probabilidad de ese evento A. Pues tenemos que la probabilidad de A la podemos expresar como una unión disyunta de conjuntos unitarios. ¿Cuáles conjuntos unitarios? Aquellos conjuntos cuyo único elemento es A, con A en el conjunto A. Como P es una medida de probabilidad, entonces esta probabilidad de esta unión disyunta va a ser igual a la suma de las probabilidades. Y esto nos estaría dando entonces suma sobre todo A de P de A. Pero por hipótesis P de A es 1 sobre el número de elementos del conjunto. Es decir, estamos sumando esta cantidad que tenemos acá, la estamos sumando tantas veces como elementos A en A. Y eso nos lleva entonces a la conclusión de que la probabilidad del evento A va a ser igual al número de elementos que hay en el conjunto A sobre el número de elementos que hay en el conjunto omega, que en otras palabras lo podemos simplificar diciendo casos favorables sobre casos posibles. Observen que esto que acabo de mencionar no es de ninguna manera una definición de probabilidad, es simplemente una consecuencia de asumir que el espacio de probabilidad con el cual se está trabajando es un espacio de probabilidad laplaciano. Vamos a continuación a presentar un par de ejemplos de cálculos de probabilidades en espacios de probabilidad laplacianos. El primer ejemplo es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos un grupo de 30 estudiantes, el cual está conformado por 15 hombres y 15 mujeres. Vamos a escoger al azar 10 estudiantes de este grupo y queremos calcular la probabilidad de que 5 de los estudiantes escogidos sean hombres y 5 de los estudiantes escogidos sean mujeres. Entonces, ¿cómo nos estaría dando este problema? Entonces, veamos a ver cuál sería la solución. Entonces, lo que nosotros tenemos es, los casos posibles sería cómo escoger entre 30 estudiantes a los 10 que queremos, ¿sí? Entonces, esas serían formas de escoger 10 estudiantes de un conjunto de 30 estudiantes. Un conjunto de 30 estudiantes. Fíjense que acá no estamos pensando el orden en que los vamos escogiendo, simplemente escogemos 10 de 30. ¿Sí? Listo, esto sería.
¿Y ahora qué queremos? Queremos que de las 15 mujeres haya 5 en este grupo y de los 15 hombres haya 5 en este grupo. Entonces, los casos favorables serían 15, 5, ¿sí? Por 15, 5. Entonces serían formas de escoger 5 mujeres de 15, ¿sí? De 15 y 5 hombres de 15. Y entonces la probabilidad, luego P, va a ser igual a este cociente. Entonces la probabilidad pedida, que nos están viendo acá, sería este combinatorio 15, 5 por 15, 5 sobre 30, 10. Y eso, vamos a ver cuánto estaría dando. Tendríamos, entonces, sería 15, 5, 15, 5 por 15, 5. Vamos a ver cuánto nos da esto. Estoy haciendo el cálculo. Ave María. Vamos a tomar esto. Entonces, por 15, 5 sobre, y aquí sería 30, 10. Entonces, ¿esto cuánto nos está dando? 30. Esto en total estaría dando 0.315. Esta sería entonces la forma en que podemos hacer esa selección. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que se lanzan 3 dados corrientes. Y queremos calcular la probabilidad de obtener al menos un 6. Hay varias maneras de abordar el problema. Nosotros lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a suponer que el evento A es si obtiene al menos un 6. Un 6 en los 3 lanzamientos del dado. Entonces podemos mirar a qué va a ser igual la probabilidad de este evento. Entonces, evidentemente, pues la probabilidad del evento A va a ser igual, por propiedades de la medida de probabilidad, a 1 menos la probabilidad del complemento. Entonces, y es más fácil calcular cuál es la probabilidad del complemento. ¿Por qué? Probabilidad de A complemento. ¿Qué quiere decir? Que no se obtiene un 6. ¿Eso qué quiere decir? Que en el primer lanzamiento no se obtuvo un 6, o sea, se obtuvo cualquiera de los otros 5 posibilidades. En el segundo lanzamiento tampoco se obtuvo un 6, ni en el tercer lanzamiento se obtuvo un 6. Entonces la probabilidad de A complemento sería 5 por 5 por 5, o sea, 5 al cubo sobre formas de... Estos serían los casos favorables y los posibles resultados de los 3 lanzamientos sería 6 al cubo, o sea que me da 5 al cubo sobre 6 al cubo, lo cual me da 125 sobre 216, es decir, la probabilidad de A va a ser igual a 216 menos 125 sobre 216. Tendríamos 6 menos 125. Eso estaría dando 91.
sobre 216 y esta sería nuestra respuesta. Veamos un tercer ejemplo. El tercer ejemplo nos dice calcular la probabilidad de que un número escogido al azar del conjunto de números 1, 2 hasta 1000 no sea divisible ni por 2, ni por 3, ni por 5. Entonces vamos a proceder a mirar cómo sería la solución de este problema. Entonces, en este caso, primero miremos, tenemos que nuestro omega es el conjunto 1, 2 hasta 1000. Entonces, el número de elementos de omega, pues es 1000. Primero números. Y veamos entonces cómo podemos definir los eventos que queremos. Entonces vamos a llamar a sub 2. Va a ser para nosotros el conjunto de todos los omega en omega, tales que omega es divisible por 2. A sub 3 va a ser igual al conjunto de todos los omega en omega, tales que omega es divisible por 3. ¿Sí? Y A sub 5 va a ser de todos los omega en omega, tales que omega es divisible por 5. Bien, entonces lo primero que nosotros observamos es que la probabilidad de A sub 2 sería entonces, ¿cuántos números pares hay entre estos? Habría 500 números, 500 sobre 1000. ¿Sí? La probabilidad de A sub 3, números divisibles por 3, hay 333. Y la probabilidad de A sub 5 es 200 sobre 1000. Entonces, lo que nosotros queremos calcular es la probabilidad, lo que nos están pidiendo es cuál es la probabilidad de B, ¿sí? Donde B es A1 unión A2 unión A3 complemento. Eso es lo que nos están pidiendo, cuál es la probabilidad de B. Entonces nosotros tenemos que la probabilidad de B es igual a 1 menos la probabilidad de A1 unión A2 unión A3. ¿Cómo calculamos ahora nosotros esta probabilidad? Probabilidad de A1 unión A2 unión A3. Pues nosotros sabemos que esta probabilidad es la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2 más la probabilidad de A3 menos la probabilidad de A1 intersectado A2 menos la probabilidad de A1 intersectado A3, ¿sí? Y menos probabilidad de A2 intersectado A3 y más la probabilidad, aquí nos estaría dando, ¿sí? Más la probabilidad de A1 intersectado A2 intersectado A3. Eso sería lo que nos estaría dando la probabilidad de A1 unido A2 unido A3. Pero, ¿a qué va a ser igual la probabilidad de A1 intersectado A2? Pues la probabilidad de A1 intersectado A2 va a ser igual a la probabilidad, perdón, aquí lo llamé fue A2, A3, A4, A2, perdón, voy a borrar esto porque quedó mal escrito, ¿sí? Yo introduje una anotación y lo estoy haciendo con otra anotación, entonces voy a corregir, ¿sí? Esto lo voy a colocar, o sea, lo que yo quiero es la probabilidad de A1 unión
de A2, perdón, unión A3, unión A5. A2, aquí, probabilidad de, probabilidad, esto es, B es A2, unión A3, unión A5 y complemento. Bien, entonces lo que nosotros necesitamos calcular acá, pues es la probabilidad de, veamos cómo nos queda, probabilidad de A2, unión A3, unión A5. Entonces esto va a ser igual a la probabilidad de A2 más la probabilidad de A3 más la probabilidad de A5 menos la probabilidad de A2 intersectado A3 menos la probabilidad de A3 intersectado A5 menos la probabilidad de A3 intersectado A5 menos la probabilidad de, me falta uno, A2 intersectado A5, ¿sí? Y más la probabilidad de A1 intersectado A2 intersectado A5. Entonces ya tenemos el cálculo de lo que es la probabilidad de A2, la probabilidad de A3 y la probabilidad de A5. ¿A qué va a ser igual la probabilidad de A2 intersectado A3? Pues va a ser igual a la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega, tales que omega es divisible por 2 y es divisible por 3. ¿Y eso a qué equivale? A decir que el número, el omega, es divisible por 6. Y hay 166 números divisibles por 6 entre estos 100 posibles. Entonces, aquí nosotros estaríamos obteniendo, ¿sí? Veamos a ver. Entonces, esta probabilidad que tenemos acá, perdón, esta probabilidad de A2 intersectado con A3, esto nos va a dar, esta va a ser 166 sobre 1000, ¿sí? ¿A qué es igual la probabilidad de A3 intersectado con A5? Va a ser igual a la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega, tales que omega es divisible por 3 y es divisible por 5, lo cual equivale a que sea divisible por 15. Y hay entonces 66 números que son divisibles por 15. Entonces esta probabilidad me da 66 sobre 1000. La probabilidad de A2 intersectado con A5, ¿eso a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega para los cuales el omega es divisible por 2 y es divisible por 5. En otras palabras, todos los omega, la probabilidad del conjunto de todos los omega en omega, tales que omega es divisible por 10. Y hay 100 números entre los 1000 que son divisibles por 10. Entonces esto da 100 sobre 1000. Y por último tenemos que sumar la probabilidad de A1 intersectado a 2 intersectado a 3, lo cual equivale a ¿qué? A la probabilidad de que el número sea divisible por 2, por 3 y por 5. Aquí es 2, 3 y 5. El número sea divisible por 2, por 3 y por 5. O sea, tendríamos que el número sea divisible por 30 y eso significa que esa probabilidad es igual a 33 sobre 1000. Sobre 1000. Y pues lo que dé este resultado finalmente, esta suma de todas estas probabilidades nos estaría dando 734, ¿sí? Sobre 1000. Y entonces la probabilidad de que no sea divisible ni por 2, ni por 3, ni por 5 va a ser igual a 1 menos esa cantidad, que si hice mis cálculos bien, da 266 sobre 1000.
Veamos ahora un cuarto ejercicio, cuarto ejemplo. Entonces, ejercicio 4. Vamos a suponer que una lista de Spotify ¿sí? Tiene lista de Spotify. Aquí esto me quedó. Spotify tiene 100 canciones de cantantes latinos. De las 100 canciones, 10 son de Shakira. El dispositivo selecciona al azar y sin repetición las canciones que el usuario escucha. Queremos saber cuál es la probabilidad de que la primera canción de Shakira que reproduce el dispositivo sea la quinta seleccionada. Entonces acá, ¿cómo procedemos? Entonces nosotros vamos a llamar llamemos a el evento la canción sí, la canción de Shakira que suena ¿cómo lo veo? Cambiar esto para que nos quede bien. Entonces voy a simplemente lo voy a llamar la primera canción de Shakira. Que reproduce el dispositivo es la quinta, ¿sí? Que se escucha. Bueno, entonces, ¿esto qué me estaría diciendo? Me estaría diciendo que la primera canción que escucha el usuario no es de Shakira, que la segunda tampoco es de Shakira, que la tercera tampoco, ni la cuarta. La primera es la quinta. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de este evento A? Entonces, estamos diciendo, la primera no es de Shakira. Quiere decir que debe ser alguna de las 90 restantes. Entonces, esto me daría 90 sobre 100. Por la segunda tampoco es de Shakira. Y estamos suponiendo que no hay repeticiones, entonces me quedan 89 canciones para seleccionar. Entonces 89, ¿sí? Sobre, como no hay repetición, sobre 99. Entonces es aquí 89 sobre las 99 que quedan. Sí, la tercera tampoco es de Shakira, entonces son 88 sobre 98. La cuarta tampoco, 87 sobre 97. Y la quinta, esa sí es de Shakira, entonces de las 10 de Shakira y las 96 restantes. Esa sería entonces la probabilidad que nos están pidiendo. Por último, el último ejercicio que quiero comentar es este. Vamos a suponer que Pedro lleva a una reunión que tiene con 4 amigos, 12 cervezas colombianas, 8 mexicanas y 9 alemanas. Pedro va a repartir al azar 5 cervezas, una para cada uno de sus amigos y una para él. Lo primero que nos preguntamos es cuál es la probabilidad de que al menos una de las cervezas repartidas sea alemana.
Y la parte B, ¿cuál es la probabilidad de que todas las cervezas repartidas sean de la misma nacionalidad? Entonces veamos a ver cuál sería la solución a este problema. Entonces, aquí sería parte A. Vamos a suponer que vamos al menos una de las cervezas repartidas es alemana. Entonces lo queremos calcular cuál es la probabilidad de A. Pues la probabilidad de A va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A complemento, o sea que ninguna de las cervezas que se repartieron sea alemana. Entonces la probabilidad de A complemento. ¿Eso qué significa? Que de las cervezas que se repartieron fueron las 12, se escogieron entre las 12 cervezas colombianas y las 8 mexicanas. Y entonces tendríamos que la probabilidad de A complemento sería escoger entre 20 cervezas las 5 que se repartieron y casos totales sería de las 29 cervezas se escogieron 5. Esto nos está dando 0.1305. Entonces la probabilidad de A, o sea la probabilidad de que al menos una de las cervezas sea alemana, va a ser A1 menos 0.1305 y esto nos estaría dando 0.86945. Esa sería entonces la probabilidad de que al menos una de las cervezas repartidas sea alemana. En la parte B nos dice cuál es la probabilidad de que todas las cervezas repartidas sean de la misma nacionalidad. Entonces, ¿cuáles son las opciones? O todas son colombianas, o todas son mexicanas, o todas son alemanas. Y entonces, por el principio de adición, tendríamos todas colombianas, sería de las 12 colombianas, se escogieron 5, formas de escoger entre 29 cervezas en total que hay, 5. O todas fueron mexicanas, entonces entre las 8 cervezas mexicanas se escogieron las 5, sobre formas de escoger 5 cervezas entre 29, o todas fueron alemanas, entonces sería de las 9 alemanas que hay, se escogieron 5 sobre 29, 5, y eso entonces nos da, este total nos da 8.2018 por 10 a la menos 3. Bien, estos son entonces algunos ejemplos de